¿Merece la pena seguir creando contenido? ¿Ha llegado el momento de rendirse y darle a la maquinita de la publicidad? ¿Cuál es la clave para diferenciarse en un sector saturado? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de cómo hacer contenido que te convierta en referente en tu sector con Patricia Marra. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente una hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte un euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final, que es que cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Internet. Esa moneda de dos caras para quienes queremos utilizarlo como medio para abrir o mantener un negocio rentable, pues que nos permita llenar la nevera, vivir la vida que a nosotros nos plazca y nos apetezca. Y como te digo, como tiene dos caras, pues ya sabes que cuando se dice lo de las dos caras, una buena, otra bueno, mala o menos buena. La cara amable es que pues es un océano de potenciales clientes, por eso es tan atractivo para tantos nuevos emprendedores. Te abre realmente las puertas del mundo y especialmente, bueno, pues si hablas varios idiomas, incluso te abre las puertas de todo el mundo. En nuestro caso, que hablamos el idioma español, bueno, pues nos abre las puertas a cientos de millones de potenciales clientes y todo ello desde tu ordenador. Luego tú puedes decidir si estás en un local, en un coworking, en tu casa o en la habitación que tú quieras, en pijama o con ropa de trabajo. Eso ya lo decides tú. Pero en principio lo único que se requiere es una conexión estable a Internet y tener, bueno, pues el equipo informático que te permita conectarte, ¿no? Y todo esto, como te digo, estés donde estés y, bueno, y estén donde estén tus clientes, que estarán, en definitiva, a unos pocos clics. Hasta aquí las buenas noticias. Las malas noticias con respecto a Internet o la cara amarga o la menos buena, como te he dicho antes, es que no eres la única persona que se ha dado cuenta de esta oportunidad de negocio y tras décadas de madurez, porque uno echa la vista atrás y ya llevamos pues casi 30 años metidos en esto de Internet, pues después de tanto tiempo hay billones con B de páginas de contenido de todo tipo. Contenido, eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque claro, es que tú súmale a todas esas páginas esos nuevos, bueno, y no tan nuevos actores o esos jugadores importantes en este medio del marketing digital o en este medio, bueno, mismamente del marketing de contenidos y sin el marketing también, es decir, simplemente contenidos, porque hay mucha gente en estos actores que son las redes sociales, que es de lo que te quería comentar, bueno, pues que tienen su base de negocio en que todo el mundo estemos ahí creando contenido gratis para ellos. No solo para hacer negocios, sino simplemente por el mero hecho, como mucha gente que está ahí, pues para generar su contenido de su vida personal, particular, como un sitio más donde relacionarse, a base, eso sí, de subir nuevo contenido. Así que, bueno, a ti, que si estás escuchando este podcast, pues debería interesarte esto de cómo hacer negocio en Internet. Claro, aquí la pregunta es, ¿cómo destacar entre tanto contenido, ¿no? Uno llega ahora y, bueno, y aunque no llegues ahora, ¿cómo haces ahora con el nuevo contenido que crees para destacar, ¿no? O
por otro lado, hay que realmente rendirse ya y decir, no, mira, aquí si no pagas publicidad, tu contenido, pues ya da igual lo que hagas, que no va a promocionarse, ¿no? Esa es la tesitura en la que se encuentran ahora muchísimos negocios. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de qué es lo que hace que unas personas destaquen y se conviertan en referentes con sus contenidos y el resto sean, pues en el mejor de los casos, meros gregarios de ese contenido que realmente está triunfando. Cuando me escuchas hablar en plural, ya sabes que no estoy solo en este episodio. Así que menos mal que viene alguien que de esto sabe mucho más que yo, porque yo me dedico a crear contenido. Pero es que hay gente que, además de que dedicarse a crear contenido, se dedica pues, a investigar, a analizar y realmente, bueno, pues a ponerse antes que nadie en la tesitura de ver qué es lo que realmente funciona y sacar conclusiones, bueno, pues para enseñárselas a los demás. Y esa persona que nos acompaña hoy es Patricia Marra, que es una de las principales referentes actuales en el ámbito de las redes sociales, tanto para emprendedores, bueno, o como para no emprendedores. Pero bueno, hoy aquí lo que nos interesan son los emprendedores. Pero lo importante es que no es que sea especialista en creación de contenido, es especialista en creación de contenido estratégico, que eso aquí la estrategia nos gusta mucho, ya lo sabes, después de más de 270 episodios, si no te ha quedado claro lo de la estrategia, bueno, revisa, dale al rewind, como en los vídeos antiguos, y escúchate los episodios anteriores, porque para nosotros esto es clave. Y bueno, como te decía, Patricia, no es solo una referente, o sea, no es solo una opinión esto que yo te estoy diciendo, sino que hay datos que acreditan que realmente es una referente en esto del marketing de contenidos, porque ya ha formado a más de 1.000 emprendedores a través de sus cursos y programas. Y es la creadora de la membresía Kit de Contenido, diseñada para ayudar a emprendedores a ahorrar tiempo a la hora de crear contenido para Instagram y TikTok. Patricia, además, es una firme defensora de que el contenido sigue siendo el rey, así que no temas, no te vamos a decir, bueno, a lo mejor ella luego sí te lo recomienda, pero, o te lo recomienda como complementario, pero no, aquí, no, antes de poner un duro en publicidad, te vamos a decir, no, tú sigue apostando con el contenido porque sigue siendo el rey en el marketing, o eso afirma, como te digo, Patricia. Y sabe que esta es la clave para diferenciarse en cualquier sector e incluso para llegar a posicionarse como referente. Es decir, da igual a lo que te dediques, lo que te va a contar hoy Patricia te interesa y mucho. Patricia, bueno, pues bueno, muchísimas gracias por venir al podcast. No sé si me he dejado algo, pero bueno, vamos a darle contenido, nunca mejor dicho, a este podcast. Bienvenida. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí. Gracias por esa pedazo de introducción, presentación. Yo creo que lo has contado todo, pero así como pinceladas para que me conozcan un poco más, un poco de contexto. De hecho, vengo del mundo de la ciencia, estudié una carrera que no tiene nada que ver con el tema del marketing. De allí, cuando decidí que eso no era lo mío, pasé por un primer emprendimiento, un negocio que no tiene nada que ver con el marketing digital, es decir, que este no es mi primer negocio como tal. Eso me permitió entrar en contacto, darme cuenta de muchas de las cosas que se encuentra un emprendedor cuando empieza a crear contenido o a generar esa comunidad para generar sus primeras ventas, y luego ya decidí sí formarme de forma más oficial, un máster oficial, y luego, aparte de ir haciendo muchísimos cursos por el camino, ya empecé a trabajar oficialmente en un departamento de marketing digital en una empresa. Ahí estuve unos años y luego ya sí, finalmente decidí apostar por mi marca personal y compartir pues todos esos aprendizajes con los demás y con otros emprendedores. Bueno, pues lo dicho, que aquí no viene cualquiera al podcast, así que yo aquí ya sabes que yo vengo hoy, hay días que estoy yo solo, pero cuando estoy aquí acompañado, yo vengo a aprovecharme de lo que contáis. Así que, pero es verdad que hago un poco de medium, ¿no? Como Whoopi Goldberg en la película de Ghost, ¿no? Que hablaba con los muertos. Bueno, yo en este caso soy el intermediario entre lo que me preguntan por email los oyentes del podcast y lo que tú tienes que contar. Y la primera pregunta, para ir un poco atajando temas que ya he dejado en la introducción, es si esto de la creación de contenido, si sigue mereciendo la pena, o bueno, o si esto, mira, no, yo, si total, voy a emplear el tiempo para nada, pues le pago a quien me diga que me va a posicionar el contenido a base de publicidad y ya está, y solucionada la papeleta. Sienta cátedra, Patricia, ¿qué opinas de esto? Aquí lo primero que tenemos que preguntarnos para decidir si realmente la creación de contenido y el generar contenido de una forma más o menos constante es algo que queremos hacer en nuestro negocio, es preguntarnos cuáles son nuestros objetivos. Si nuestro objetivo es generar una comunidad, no solo para tener esas ventas inmediatas, sino para
tener esa comunidad de personas que puedan convertirse en una fuente de ventas continua y sobre todo a largo plazo, pues sí, el contenido es la manera. Ahora bien, si lo único que queremos son ventas inmediatas y no nos importa tanto el generar una comunidad alrededor de nuestra marca y simplemente queremos que alguien con una necesidad concreta, pues yo qué sé, vendo bolis y busco bolis en Google, yo qué sé, no quiero generar una comunidad sobre eso o alrededor de esa marca y lo que me importan son estos resultados inmediatos, pues a lo mejor te diría, sí, pues vete por una estrategia para apostar a llegar al máximo número de gente de la forma más rápida posible. Pero la mayoría de emprendedores que quieren apostar por sus marcas más a largo plazo, eso pasa por generar una comunidad y entonces sí, el contenido juega un papel muy importante e imprescindible. Mm. Aquí ponemos siempre el ejemplo del cerrajero, ¿no? De cuál solo nos acordamos pues, cuando nos hemos dejado las llaves en casa o pasa alguna otra catástrofe, ¿no? Pero aún así, aunque no quieras crear una comunidad, el contenido puede ayudarte, ¿no? Es decir, tú puedes generar contenido en un momento determinado y si alguien hace la búsqueda, aunque tú hagas publicidad, ¿no? Pero aparecerá ahí con tus contenidos orgánicos, ¿no? Esto también lo ves como algo que puede interesar a gente que diga, bueno, yo no quiero una comunidad detrás, pero sí quiero que me encuentren, ¿no? Por supuesto, sí, al final el contenido no solo nos sirve para crear esa comunidad, sino para también posicionarnos como referencia o otorgarnos toda esa autoridad y confianza que sin esa base quizá de contenido es muy difícil que las personas perciban que somos expertos en un campo o que tengan como esa confianza sin haber trabajado antes con nosotros o sin tener una recomendación de otra persona. Entonces también juega un papel importante de cara a la confianza y a posicionarnos como autoridad. Muy bien. Pues, de hecho, me surge otra duda con esto, porque claro, tú enseñas mucho también a generar sobre todo contenido incluso en redes sociales. Hemos dicho en la introducción el tema de Instagram y TikTok. Yo deseo, sé para qué sirve, qué es y me sé la teoría, pero esto es como si te sacas el examen de teórico y no has cogido un coche en tu vida. Ese es mi caso, ¿vale? Entonces, yo lo que te voy a preguntar aquí, cógelo con pinzas en este contexto. Yo veo que a veces hago búsquedas en Google y aparecen resultados de redes sociales. ¿Esto es algo que puedes trabajar? ¿Hay redes sociales que no posicionan en Google? ¿Esto tú tratas de fomentarlo con tu comunidad en algún momento? ¿O es algo que dices, no, yo que genero contenido pensando en la red social y no lo hago pensando en otros medios? Es interesante que hagas esta pregunta porque sí que es verdad que hasta ahora es algo que no se tenía muy en cuenta cuando trabajábamos una estrategia en redes sociales, pero con la evolución sobre todo de TikTok, esto cada vez, TikTok como plataforma cada vez se está convirtiendo más en un motor de búsqueda muy potente y sobre todo generación Z, la gente así más joven, lo usa en lugar de buscar algo en Google, busca con esas palabras clave en TikTok. Entonces, ¿esto qué hace? Que la plataforma también haya evolucionado para ser un mejor buscador y mostrarte el mejor contenido según lo que estás buscando. Y eso hace que también luego, si tú estás buscando un contenido o ciertas palabras clave en Google, pueda directamente aparecerte también o recomendarte Google mismo esos vídeos en TikTok. Así que es Mm. otra forma de generar esa visibilidad, no solo por el contenido que se puede, entre comillas, viralizar en la propia plataforma, sino gente que puede estar buscando sobre un tema concreto. Y eso es algo que sí que es interesante tener en cuenta a la hora de, a lo mejor yo hago un vídeo en TikTok y esto también se puede aplicar a Reels, a Instagram, pero sobre todo lo estamos viendo con TikTok. Cuando hago ese vídeo o el título que elijo poner al principio, la descripción que pongo debajo del Ujú. vídeo, eso también jugando con las palabras que incluyo ahí, los hashtags y todo eso, me puede ayudar luego a aparecer en ciertas búsquedas. Así que es interesante tenerlo en cuenta. Qué bueno esto, porque claro, aquí siempre apostamos por jugar en casa, es decir, que pues generes en tu web y demás, bueno, pues por una cuestión de que considero que el email marketing o tu lista de suscriptores más bien es el activo que tú tienes, ¿no? Es decir, no dependes de algoritmos de terceros, ni tampoco tienes que, bueno, pues si mañana te banean o te cierran una cuenta o la red social desaparece, que ahora parece que ocurre poco, pero en el pasado ha ocurrido muchas veces, ¿no? Siempre apostamos por esto, pero claro, poder decir, oye, mira, tengo cierto contenido que pueda aparecer en otros medios, pues parece una ventaja interesante. Pero bueno, yo también estoy seguro que con todo el contenido que se genera, pues habrá muchas cosas que no deberían hacer. Y yo mi duda es, ¿por dónde? O sea,
porque claro, hay que hacer mucho contenido, pero esas cosas que digas, bueno, pero cuando te pongas a trabajar, ¿qué no deberíamos hacer? ¿Qué errores o cuáles son los más habituales y deberíamos evitar como emprendedores a la hora de crear contenido pues en redes sociales, por ejemplo? Sí, el error más común, el que veo que se repite más, es no tener súper claro para qué estamos creando ese contenido. Porque, yo qué sé, mucha gente pues piensa, vale, sí, voy a crear contenido pues por lo que hemos comentado antes, ¿no? Para generar una comunidad, para vender, para lo que sea. Vale, muy bien. Esos son grandes objetivos súper genéricos, pero tú no puedes guiarte solo por eso. Y yo siempre, lo que recomiendo siempre es, vamos a bajar a tierra esos objetivos y hacer la pregunta de, ¿para qué quiero estar yo publicando contenido durante las próximas 4 semanas? ¿A dónde los quiero llevar? Quiero utilizar, por ejemplo, TikTok o Instagram para llevar a la gente a mi lista de email y así fomentar o hacer crecer esa lista de email donde luego les voy a vender lo que sea. Mi objetivo ahora es tener una interacción como más íntima, más directa con mi comunidad o reactivar esa interacción. Mi objetivo es llegar a gente nueva y voy a priorizar la visibilidad y no tanto la interacción con la gente que ya me sigue. Y aunque sea muy difícil, porque queremos conseguirlo todo a la vez, hay que sentarse y hay que tomar esa decisión de ¿y cuál va a ser mi prioridad? Y en función de eso voy a crear un tipo de contenido u otro. Voy a elegir unas temáticas, unos formatos y todo lo que haga, las llamadas a la acción que voy a poner en todos mis contenidos van a ir hacia una cosa concreta. Y el error es muchas veces que no tenemos claro eso. Entonces llega como esa sensación de frustración, de que estamos un poco perdidos, de que vemos que todo el esfuerzo que le estamos poniendo a crear ese contenido no se traduce en nada porque es que simplemente no sabemos en qué se tiene que traducir y quizás están pasando cosas pero no les sabemos detectar. Bueno, decía Séneca que ningún barco, ningún viento es favorable para el barco que no sabe dónde va. Y creo que es un resumen perfecto de esto que tú acabas de comentar. Me emociono porque has sacado aquí 2, 3 temas que aquí en el podcast llevamos a rajatabla. Bueno, uno es que podemos utilizar las redes para esa comunidad que siempre intentamos fomentar desde aquí, que es tu lista de suscriptores. Es decir, que a veces cuando pensamos en comunidad, pues pensamos en una membresía, en un foro, en cosas, digamos, visibles para todo el mundo, ¿no? Mira, este grupo siempre va junto a todos los sitios, por decirlo de alguna manera. Y luego está esa comunidad anónima que es tu lista de suscriptores, que solo sabes tú que la tienes y que solo sabes tú quién está ahí dentro, ¿no? Pero que también es una comunidad que al final, digamos, de seguidores tuyos también, igual que en redes sociales se emplea ese término, pero de gente que también te puede seguir. Y lo otro importantísimo que has dicho, que aquí lo decimos también cuando decimos, oye, cuando vayas a escribir un email, 80 cosas en el email, no. Lo primero es, antes de ponerte a escribir, ¿qué quieres contar? ¿A quién se lo quieres contar? Es decir, que te plantees tus objetivos. De hecho, el tercer episodio del podcast iba de eso. Es decir, era, oye, ¿cómo establecer objetivos en tus emails? ¿No? Porque si no parece que hoy hablo de una cosa, mañana de otra. Cuando no, como hace mucho que no escribo, ahora te cuento 15 cosas distintas en el email. Y entiendo que esto que vale para el email vale para cualquier otro tipo de creación de contenido, ¿no, Patricia? Exacto. Sí, es que esa es la clave de todo el esfuerzo que vayamos a poner en crear algo, tenemos que saber. Porque es que es lo que hemos dicho, ¿no? Contenido podemos crearlo de 1000 maneras y lo que suele pasar es que cuando tenemos varios objetivos a la vez o en un Ujú. periodo corto de tiempo, por ejemplo, si yo digo los próximos 3 meses, pues quiero promocionar tal servicio, quiero hacer crecer mi lista de suscriptores, quiero posicionarme como referente, queremos hacer 1000 cosas o incluso con varios servicios, varios mensajes. ¿Qué es lo que pasa? Que dejamos de tener en cuenta que esas personas que nos siguen no siguen solo, o ahora y esto ahora mismo más que nunca. Quizá antes, en el pasado, tú seguías a un experto, yo qué sé, en email marketing y seguías solo a uno porque te gustaba ese. Ujú. Pero ahora, como hay tanta gente y tantos profesionales y hay tal saturación de todo, lo más normal es que alguien que tiene un interés en email marketing, pues de golpe siga a 20, 30 profesionales Ujú. perfectamente y vea ese contenido. Entonces, cuando nosotros no tenemos un mensaje súper claro y simplificado, eso se diluye porque hace que simplemente seamos uno más. Y eso empieza, por lo que hemos dicho, por tener súper claro ese objetivo, ese foco y ser repetitivos. Y dejar de tener ese miedo, que este sería como el segundo error que se me ocurre, así que mucho, se repite mucho, tener ese miedo a sonar repetitivo o a que se van a cansar de mí o es que esto ya lo conté una vez. Para posicionarte realmente, para diferenciarte, tienes que soltar ese miedo a ser repetitivo, entre comillas.
Es importante esto que dices, porque los que llevamos por aquí ya un tiempo, recordamos esos tiempos en los que efectivamente éramos muy poquitos. Y ahora somos muchos más y qué importante ahora, más que nunca, destacar, ¿no? sobre la inmensa cantidad de profesionales que hay en cualquier sector, ¿eh? Yo hablo del mío, pero bueno, prácticamente en cualquier sector. Y esto que comentar me lleva a otra reflexión, porque claro, entiendo que cuando alguien se está planteando si fue antes el huevo o la gallina, y en este caso es si lo importante es el mensaje o el formato, entiendo que todo esto que tú has comentado de los objetivos, saber qué queremos contar, obviamente va mucho antes que el formato, ¿no? Que quizás es lo que busca la gente, ¿no? Yo aquí siempre intento hacer la distinción entre estrategia y táctica. A mí el formato lo suelo meter, no sé qué opinas tú, pero lo suelo meter en lo táctico, es decir, oye, mira, pues ahora funciona esto, ahora funciona lo otro. Pero lo estratégico es lo que te va a acompañar siempre. Es decir, bueno, independientemente de que ahora funcione esto o esto, esto es el suelo sobre el que se sustenta todo. Eh, ¿Qué tendencias hay ahora? Y bueno, sobre todo, si tú esta distinción la compartes o tienes otra visión de esta historia que pueda enriquecer este contenido. Tal cual, es como dices, en la parte de los formatos para mí también es como una segunda fase, es cuando ya entramos en la táctica y mucha gente empieza por ahí, ¿no? Y Sí. por todo lo que es como más llamativo, sobre todo en redes sociales, que la gente se pierde en el número de publicaciones que tengo que hacer o si ahora funciona mejor este tipo de vídeo o este otro, la gente se pierde mucho ahí en los trucos, en los hacks y todo eso. Mm. Pero en realidad no ha trabajado la primera parte que al final todo empieza por trabajar tu marca y decidir cómo quieres posicionarte. Eso es lo primero y lo que recomiendo a cualquiera que empiece desde cero o cualquiera que quiera poner un poco de orden o hacer ese refresh de lo que quiera hacer en redes sociales. Y es eso, hacerte preguntas y decidir cómo quieres posicionarte, porque luego cuando pases a la fase de elegir formatos o informarte de qué es lo que funciona, vas a ver muchísimas posibilidades. Y eso no significa que tú lo tengas que aplicar todo o que porque un tipo de vídeo ahora mismo o esté en tendencia un cierto tipo de vídeo más que usa el humor, por ejemplo, eso no quiere decir que tú tengas que aplicarlo y que eso vaya con tu marca o te vaya a ayudar a posicionarte y a consolidar tu diferenciación, porque a lo mejor cuando tú has trabajado y te has hecho preguntas sobre tu marca, pues has visto que te quieres posicionar más como un experto con un perfil como más educativo, más educador, más como experto y no tanto como pues alguien que usa el humor o alguien más Ujú. cercano. Que no, nada está bien o mal. Aquí se trata de decidir de todo lo que está funcionando, que aquí está bien saber en cada momento qué es lo que funciona, pero no sin antes haber hecho ese proceso de autoconocimiento, como podríamos decir, de marca y de definir cómo me quiero posicionar, cuál es mi personalidad de marca y en función de eso, de todo lo que vayamos viendo, pues puede decir, mira, pues esta persona o esta otra marca que a lo mejor no tiene nada que ver con mi sector, hace estos vídeos de esta manera, pues igual voy a probar yo y los voy a adaptar a mi propio sector o a mi propia marca, a ver qué tal. Esto, en cambio, que hace este otro creador, pues no va para nada conmigo. Y aunque esté en mi mismo sector y hable de lo mismo que yo. Este tipo de vídeos no los quiero hacer. Quiero ir Ujú. hacia otro tipo de formatos. Entonces, es tal cual como dices. Primero Ujú. hay que definir toda esa estrategia, quién quiero ser, cómo quiero que me perciban, y luego ya podemos hablar de formatos. Pues bueno, genial esto que has comentado, ¿eh? Porque ya digo que a mí me ocurre también, me dicen, oye, ¿y qué email envío? ¿Y qué tal? Digo, ya, pero ¿qué quieres hacer? Es que sería la pregunta primera, ¿no? Es decir, no, pero no es que yo te pase ahí unas plantillas o cualquier cuestión, es que bueno, hay que una reflexión previa sobre el negocio que hay que hacer, que no requiere que tengas que estudiar 5 años de marketing, pero sí al menos saber dónde te sitúas. A mí me ocurre una cosa que estoy seguro que a gran parte de la audiencia le ocurre también. Y es que salvo a Twitter y a LinkedIn, yo he llegado tarde a todos. En Facebook estuve ahí de los primeros también, pero claro, era a nivel personal, con lo cual eso no cuenta. Cuando quise ponerme a emprender, ya la red ya llevaba mucho tiempo y obviamente no llegué en igualdad de condiciones que otras personas, ¿no? En Instagram, además es que me resistí muchísimo, porque es que yo, bueno, a mí ojalá me hicieran un descuento por no usar la cámara. Es decir, oye, sí, mira, si me quitas las lentes y me hicieras un descuento en el móvil, yo me los compraba todos, porque es que no la uso nada. Yo salgo en las fotos de todo el mundo, pero yo no hago ninguna. No me gusta, pero bueno, al final claudiqué y demás. TikTok, no sé, siento como que yo ahí también no estoy bien ubicado. La cuestión es que yo estoy seguro que no estoy solo en esto de, bueno, ¿y qué pasa si empiezo de cero ahora? Es decir, joder, es que ya en Instagram, ya eso de que me regalan los leads, porque estamos pensando en estratégico, ¿eh? No, porque lo táctico sería, no, vete ahora a no sé qué red, que ahora te regalan el tráfico, ¿no? Como por decirlo de alguna manera, ¿no?
sino, vale, yo ahora empiezo de cero. ¿Tú qué primeros pasos me recomendarías? Es decir, oye, mira, pues tienes un trabajo por delante, pero bueno, no está todo perdido. Podemos empezar de esta manera. Vale, aquí lo importante sería todo lo que hemos comentado. Primero, como primer paso, es saber cómo quiero posicionarme en mi sector, cómo quiero que me perciban. Todo eso lo tenemos que tener claro, pero luego, antes de entrar a esa parte táctica, lo que yo recomiendo siempre es hacer un poco de parte de investigación. Y sobre todo, si no somos muy consumidores, por ejemplo, de una red social como TikTok, si no la utilizamos en nuestro tiempo libre, pues si nos ponemos a crear contenido de golpe sin saber qué está funcionando o hacer un poco de investigación, va a ser muy difícil que a ciegas acertemos a la primera con el tipo de contenido que va a funcionar allí. Entonces yo recomiendo esto como una primera fase, que es la de investigación. Lo podemos hacer tanto en Instagram como en TikTok. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Que esto se enlaza perfectamente con lo que hemos comentado antes. Tenemos la gran ventaja de que TikTok es muy buena herramienta de búsqueda. Entonces podemos jugar con eso y utilizar simplemente el buscador para meter ahí palabras clave relacionadas con lo que hacemos nosotros, y podemos empezar a buscar perfiles que hablen, pues en tu caso, email marketing, marketing digital. Incluso si controlas el inglés, una muy buena idea es buscar esas palabras clave en inglés para salir un poco del sector en español, que eso va muy bien, y como hay muchos más creadores que creen contenido en inglés, pues a lo mejor podemos tener otras ideas, otros formatos. Y también lo podemos hacer no solo buscando palabras clave de nuestro sector en concreto, sino sectores relacionados o que personas que vendan un servicio pero que a lo mejor no tengan nada que ver. Por ejemplo, yo qué sé, nutrición, deporte, entrenadores personales, coach, psicólogos, lo que sea. Y empezar a detectar esos creadores de contenido que por un lado les está funcionando porque nos aparecen allí sus resultados y vemos que con sus vídeos tienen interacciones, funcionan, tienen visualizaciones y demás. Y por otro lado, que pasan, digamos, como el filtro de ese contenido o ese tipo de formato creo que encaja con mi marca. Por lo tanto, me puedo guiar y me puedo fijar en cosas como qué tipo de títulos o cómo empieza en el vídeo, cómo está estructurado, qué dura, con qué están jugando, con qué elementos están jugando, si simplemente aparecen hablando frente a la cámara o si, por ejemplo, utilizan el efecto green screen y se ponen una imagen detrás y empiezan a explicar un concepto, si usan más el storytelling y empiezan a hablar de casos de sus clientes. Me puedo empezar a fijar en todo eso y puedo crearme, como yo le llamo, como mi propio book de inspiración con estos perfiles de referentes que no necesitas 10. O sea, te basta con 3, 4 y detectar esos primeros formatos y empezar a probar. Y lo que yo recomendaría es como dejar una primera fase de experimentación, de ir probando diferentes formatos, diferentes temas, sobre todo en las primeras semanas, darle un poco de caña, de a lo mejor publicar más contenido del que luego vamos a publicar más veces a la semana para tener más datos, para tomar decisiones y luego saber exactamente cuáles son los tipos de vídeos que nos dan resultados, y a partir de ahí pues quizá podemos bajar el nivel de o el volumen de contenido. Pero eso es como lo que yo incluiría sí o sí en estos primeros pasos si estamos empezando desde cero, o incluso si ya llevamos tiempo en una red social, pero sentimos como que no acabamos de cogerle el punto. De hecho, te adelantabas a la siguiente pregunta, que, bueno, no sé si todo esto también vale, no solo cuando uno empieza de cero, sino que, claro, saturado, cuando está algo saturado, está saturado para todos. Es decir, entiendo que todo esto que tú comentas también sirve bueno, cuando uno, aunque ya tenga una red de seguidores, pero bueno, la red social a lo mejor no termina de funcionar igual y demás, bueno, que podamos utilizar estos consejos también para seguir destacando o para destacar, aunque no lo hayamos hecho nunca. Es decir, que no somos nuevos, pero tampoco hemos destacado, ¿no? Por supuesto. Y otra cosa aquí que yo añadiría para asegurarnos de que no nos estamos quedando como camuflados en un grupo de gente que hace lo mismo, o que no nos cataloguen como, mira, Patricia, otra más que habla de contenido en redes sociales. ¿Qué podemos hacer aquí? Y esto es una evolución, o podríamos decir que es como una tendencia hacia la que cada vez vamos más, y ya lo he comentado antes, es incluir cada vez más el storytelling y pasar de un contenido puramente 100% educativo. Ejemplo, 3 pasos para X, 3 tips para conseguir tal, 3 errores para tal. Eso estaría considerado como contenido educativo que hasta ahora quizá ha funcionado, pero ¿qué está pasando? Que lo que decías, por un lado, tenemos cada vez más contenido de este tipo y ya no sabemos diferenciar si este post o este vídeo era de X o de Y, porque todo es como que estamos haciendo el mismo contenido. Y segunda cosa a tener en cuenta, las herramientas de inteligencia artificial.
O sea, ahora cualquiera puede crear ese tipo de contenido y aunque siempre digo lo mismo, aunque a mí se me dé fatal cuidar de plantas y se me mueran todas, yo podría crearme un perfil y con ayuda de ChatGPT o herramientas de inteligencia artificial empezar a crear como 5 vídeos al día con consejos sobre cómo cuidar plantas, ¿no? Entonces no basta ahora el crear contenido educativo y ya está. Que necesitamos introducir nuestra propia personalidad e introducirnos a nosotros como personas en nuestro contenido, introducirnos ahí en la ecuación y no solo y pasar de un contenido tipo 3 consejos para tal y a lo mejor convertirlo en las 3 cosas que más me han ayudado a mí a conseguir X o a mi cliente a conseguir tal o a pasar de esta situación a esta otra situación. Entonces, haciendo ese cambio ya nos estamos diferenciando porque todos somos personas diferentes, todos tenemos experiencias diferentes y una misma o un mismo concepto teórico del que todos podríamos hablar lo habremos aplicado de forma diferente, tendremos experiencias diferentes y eso es con lo que podemos jugar para ser percibidos como algo diferente o aportar nuestro propio toque, nuestra propia personalidad. Me gusta mucho esto que dices, porque te lo enlazo con algo que has dicho también antes. A mí bueno, mucha gente me escribe o me dice que su principal hándicap a la hora de hacer email marketing es decir, es que claro, yo no puedo competir con, ¿no? Hay aquí, pues en el caso de email marketing, pues cualquiera que crean que tiene una lista grande, que mucha gente dice que bueno, no, nadie dice qué lista tiene. Pues es que hay gente que parece que tiene más. Y con las redes sociales, que ahí sí puedes ver el número de seguidores, puedes decir, yo no puedo competir con, ¿no? Y siempre digo, bueno, eso es una oportunidad, ¿no? Lo primero por una cosa que has dicho que es experimentar, has dicho antes, ¿no? Dice, oye, cuando tú estás empezando, total, no te sigue casi nadie o no eres un referente todavía o estás empezando, ¿no? Bueno, pues, oye, hazte ese book, ¿no? De inspiración que decías, bueno, y empieza a experimentar a ver qué es lo que más va contigo dentro de las tendencias que tú crees que pueden ir funcionando, ¿no? Es que eso no lo puede hacer un grande, por ejemplo, ¿no? Porque imagínate, no sé, ejemplo que siempre nos viene a los marqueteros, Coca-Cola, ¿no? Se pone a experimentar. No, hay una junta de accionistas detrás, un error de Coca-Cola puede suponer miles de millones de euros en pérdidas y, bueno, rodar cabezas, básicamente, por no decirte que puede ser, tiene consecuencias a nivel incluso global, ¿no? Este es el caso más exagerado, pero me da igual. A un nivel más pequeño, un referente local no puede ponerse a hacer cualquier cosa porque un error tiene un coste muy grande para esa persona, ¿no? Y luego esto otro que has dicho del storytelling y introducirnos nosotros como personas. Las grandes compañías eso lo tienen muy complicado. De hecho, tiran mucho de influencers porque, claro, ¿quiénes son esos dos que no? Bueno, esa leyenda urbana, ¿no? Que hay dos personas que no pueden viajar juntas porque tienen el secreto de la Coca-Cola, ¿no? Bueno, pues esas personas no salen nunca a ningún sitio, ni un directivo, ni las personas que toman las decisiones últimas. Y al final tienen que ir a coger la personalidad de otras personas y llevárselas a su contenido. Y eso nosotros como pequeños emprendedores es algo bueno, que podemos hacerlo de cualquier manera, que yo siempre digo, yo cuento muchas historias en mi email, bueno, envío un email al día, Patricia, con eso creo que te digo que tonterías para contar las que quieras. Pero yo no tengo una vida especial, es decir, que mi vida es de lo más normal, yo soy padre de 2 hijos, marido de una mujer, es decir, que no hago locuras, vicios ya me quedan muy poquitos, no tengo una vida que no me permita contar historias y que cualquiera no pueda realmente hacer una historia de una vida de lo más normal. Y para mí eso realmente es una ventaja competitiva, ¿no? O sea, todos aspiramos a ser grandes, evidentemente, pero esto entiendo que yo siempre lo miro desde la óptica del email, pero entiendo que cuando estamos hablando de otros medios como las redes sociales, esto funciona de la misma manera, ¿no? Tal cual. Y sí, es lo que dices, mucha gente, yo también me pasa con alumnos, ¿no? De cuando empiezan como a crear contenido, que yo les propongo temas, habla de esto, habla de lo otro, y a veces surge el bloqueo, la creencia de, pero ¿quién soy yo para decir Mm. esto o para hablar de este tema? Y yo siempre les contesto lo mismo. Si tú no te consideras ahora mismo que seas, yo qué sé, la autoridad o la referencia en el tema de la alimentación saludable o del entrenamiento de no sé qué, pues no te Mm. posiciones como tal, no tienes por qué coger o hacer ver o fingir un rol de experto si tú no te sientes así. Quizá puedes tirar más para el rol de amigo que está compartiendo simplemente tus aprendizajes, lo que le va pasando, lo que le va funcionando. Y esto aplicado a cualquier sector. A veces tenemos como la creencia de que para parecer más profesionales tenemos que fingir ser de una determinada manera. Y eso también enlazaría con otra de las grandes tendencias y lo que ha traído sobre todo TikTok, que la gente cada vez más busca marcas con las que sentirse comprendido.
Entonces, está pasando que mucha gente igual prefiere contratar una sesión, una asesoría con una persona que quizá está en sus primeros inicios, pero simplemente está compartiendo cómo lo está haciendo todo y está mostrando esa ilusión, está mostrando las dificultades con las que se encuentra y está siendo 100% transparente, en lugar de contratar a la persona más top de ese sector que simplemente está creando el típico contenido más de autoridad y no se está mostrando de esa forma más cercana, transparente, porque a lo mejor hay un gran equipo detrás y no está esa persona detrás del contenido y mostrándose a ese nivel. Entonces es como quitarnos el miedo o esa creencia de que para que me compren o para generar confianza tengo que ser el más profesional, el más experto. No, o sea, esto también está cambiando y yo creo que es simplemente quitarnos esa creencia y que puedo empezar a compartir mi propia experiencia, aunque no tenga ni claro cómo va a ser mi negocio en un año, pues voy compartiendo lo que estoy haciendo, hacia dónde estoy yendo y todas esas dudas, todos esos cambios que vayan surgiendo por el camino. Y eso la gente lo está agradeciendo y la gente está buscando ese contenido ahora más que nunca. Bueno, el contenido inspirador, en cierta manera, ¿no? Es ese tipo de contenido un poco que la gente está buscando en Internet, ¿no? Pues tener a alguien a quien seguir porque puedan identificarse con esa persona, ¿no? Exacto. Pues bueno, yo aquí tenía dos preguntas, no te las voy a hacer, porque con lo que me has contado hoy no, ya me ha quedado claro que no te voy a preguntar ni cuál es la mejor red social que funciona ahora, ni nada de eso, porque nos gusta que los programas sean evergreen y ya tenemos claro que no debemos buscar tanto eso, sino que hay que ir un pasito más atrás, que es, no, tú cuenta lo que tienes que contar y te irá bien en cualquier sitio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más allá de luego la idiosincrasia que pueda tener cada red social. Pero entiendo que sí recomendarás estar en varios sitios, ¿no? Por lo que pueda suceder, o eres de, no, especialízate en una red social, o sé específico en cada red social, que yo entiendo que esto quizás deba ser así, porque lo dice, vamos, yo cualquier community manager con el que hablo es lo que me comenta, pero claro, yo no tengo tiempo. ¿Cómo gestionas esto? Yo soy súper amante de reciclar contenido, reutilizarlo y sí que es verdad que yo ahora mismo, porque tengo ese apoyo, puedo delegar bastantes tareas, sí que tengo una estrategia bastante omnicanal y estoy en varias redes a la vez, pero alguien que esté empezando, obviamente no le diría que se meta en 4 sitios a la vez, porque es lo que decíamos, cuando empiezas en una red social desde cero, como decíamos, TikTok o ya sea Instagram, la que sea, necesitas esa fase un poco de experimentación y de entender qué es lo que funciona. Entonces, hacer eso en varias plataformas a la vez quizá es demasiado, pero sí que es muy buena idea primero centrarse en Instagram o TikTok, serían las que yo recomendaría, pero con el segundo apoyo de estar trabajando mi lista de email y llevar a la gente a esa segunda plataforma, que al final no es una plataforma que sea de otra persona, sino que es nuestra y podemos ahí controlar exactamente o somos más dueños de esos contactos. Entonces, luego, una vez tenemos claro qué es lo que nos está funcionando, sí que podemos ver cómo podemos aprovechar ese contenido y darle una segunda vida en otras plataformas. Yo, gran parte del contenido que creo, tanto en Instagram como en TikTok, lo reutilizo. Sí que es verdad que algunos vídeos concretos, por adaptarlo al formato, igual lo convierto, por ejemplo, convierto un carrusel en Instagram en un vídeo en TikTok, pero simplemente el vídeo es yo hablando y utilizando como guión lo que es un carrusel en Instagram. En realidad el mensaje es exactamente el mismo. O igual un vídeo que he hecho en TikTok más largo, porque allí sí que últimamente como que se está premiando esos vídeos quizá de 3 minutos o 2 minutos y pico. En Instagram no lo puedo publicar porque ahora mismo el máximo es 1 minuto y medio, pues quizá me lo llevo a Stories o hago una versión más reducida, pero esto ya son como ajustes o pequeños detalles que podemos ir viendo sobre la marcha, pero al final lo que queremos contar puede ser exactamente lo mismo y la estrategia puede ser única. No tengo que realizar una estrategia con ideas diferentes para cada una de las plataformas que vaya a utilizar. Bueno, muy interesante esto que cuentas. Me surge otra duda. Claro, estos mundillos son cada día un objeto brillante distinto. A veces son brillantes de verdad. ¿Tú cómo gestionas, por un lado, la tentación de no picotear en todos los sitios? O a lo mejor sí me dices, no, Paco, yo que por mi trabajo picoteo en todos los lados. Pero bueno, ¿cómo recomendarías en ese caso resistir esa tentación a la par que dices, oye, pero en algún momento hay que acertar? Es decir, que también hay que abrirse a nuevos canales.
¿Cómo gestionas esto o cómo recomiendas gestionarlo? Yo aquí animo a que todo el mundo, según su disponibilidad y el número Ujú. de recursos o la cantidad de tiempo que yo le quiero dedicar, por ejemplo, a crear contenido, primero es lo que hemos dicho, definir qué es lo que voy a hacer, de qué temáticas voy a hablar y qué formato voy a utilizar. Una vez tengo eso validado, hay otra cosa que es importante y suerte que lo has comentado porque es algo a tener en cuenta. Esa estrategia que yo a lo mejor voy a definir hoy, yo qué sé, si estamos en mayo de 2023, la puedo haber trabajado súper bien, pero a lo mejor dentro de 6 meses deja de funcionar. Y ya es cuando surgen las típicas preguntas de, pero si hasta ahora esto funcionaba y ahora no lo entiendo y ahora no. ¿Qué pasa? Que los algoritmos, todo está cambiando y el comportamiento de la Ujú. gente, cómo consume contenido, todo va cambiando. Entonces yo, en lugar de no irnos al extremo de estar probando cosas diferentes todo el rato y perdernos ahí, ni tampoco ser demasiado inflexibles y rígidos con nuestra estrategia, sí que animo, por ejemplo, pues al mes, por ejemplo, pues tengo claros los formatos o las temáticas, pero una vez al mes voy a probar algo diferente o de lo que yo estoy haciendo voy a obligarme como una vez al mes o varias veces al mes a introducir un nuevo formato o probar cosas nuevas, pero que lo tengamos un poco controlado, que no se nos vaya de las manos y pasemos a hacer cosas diferentes o a probar todo lo que estamos viendo, sino decir, vale, pues esto es lo que me suele funcionar, qué elemento puedo incorporar para probar si a mí me funciona. Y de todo lo que he visto, pues elegir allí que este mes qué es lo que quiero probar. Digo este mes, pero puede ser cada lo que tú Ujú. consideres en función de también la cantidad de contenido que estés creando y demás. Pero se trata de llegar a ese equilibrio. Ujú. Pues bueno, me has recordado que yo, por ejemplo, aquí en el podcast, cada mes procuramos al menos abrir un nuevo podcaster nuevo. Es decir, porque empezamos con los grandes en su momento, hace ya no me acuerdo, 3 años creo. Ya se me van las fechas. El, y, y lo que sí hicimos, empezamos con los grandes, fuimos incorporando poco a poco, muchas veces porque nos lo pedían los usuarios, decir, oye, yo es que esto lo escucho en tal sitio, pero no te veo, ¿no? Pero luego decidimos, oye, resulta que hay un montonazo, claro, no me vuelvo loco de decir, no, no me da tiempo a abrirme una cuenta todos los meses en todos los lados. Vamos abriendo cada mes, procuramos abrir un nuevo canal. Y parece una tontería, pero todo suma. Y muchos pocos al final quedan mucho. Esa es mi experiencia, si sirve de algo a alguien, y que entiendo que es un poco parecido a esto que tú también comentas, de decir, oye, sí, ve probando, no te vuelvas loco, pero poquito a poco. O sea, que ve captando y si suma, continúa y si no suma, pues a otra cosa, ¿no? Sí, y aquí, relacionado con esto, también es importante saber, sobre todo en redes sociales, saber distinguir entre lo que son microtendencias, o sea, es decir, Ujú. un tipo de vídeo, una tendencia concreta que va a durar, te va a tener una semana o 2 semanas de vida, y luego las como grandes tendencias o cosas que son cambios en el tipo de contenido, cosas así un poco más genéricas que igual se pueden instaurar y pueden durar 1 año o 2 años. Entonces también es saber diferenciar esto y saber decidir si, vale, me vale la pena dejar toda mi planificación porque tengo que hacer este tipo de meme que ahora está, que lo está petando. Pues a lo mejor no, porque, vale, sí, vas a tener a lo mejor un pico durante una semana, pero el follón o el caos, si no tienes la estructura para poder hacer eso y para adaptarte rápidamente, quizá no es lo que te interesa. Pero en cambio, cosas más importantes a tener en cuenta, como yo que sé, la duración de los vídeos, si hasta ahora no le estaba dando ese storytelling, pues sí es algo que tengo que Mm. empezar a probar, eso sí, que quizá vale la pena sí tener un ojo ahí puesto. Qué tranquilidad me transmite con eso que acabas de decir, porque yo soy de los de, no, si voy a empezar algo es para que me dure, porque si no, no, es que no, o sea, de verdad, me estresa mucho no poder pautar, planificar, no puedo. Yo esto de ir ahora es esto, ahora es lo otro, me resulta muy, muy complicado. Así que me da mucha tranquilidad. Eh, claro, es que de contenidos hay tanto, tanto, tanto que podríamos estar aquí hablando, pero ¿dónde puedes tú transmitir tranquilidad a... Bueno, tenemos otro oyente, es decir, hoy lo estás escuchando tú porque estás aquí, estoy yo también, ¿no? Y luego hay una persona que nos escucha, que es el oyente que tenemos. Bueno, ¿dónde puede quedarse más tranquilo también esta persona? Decir, vale, vale, está muy bien, pero ahora acaba este episodio. ¿Y dónde me puede contar más cosas, Patricia? ¿Dónde te encontramos? Perfecto, pues aparte de que tanto en Instagram como en TikTok estoy creando contenido como diferentes pequeñas píldoras de todo lo que os he intentado transmitir hoy, si queréis empezar y tener algo más sólido, sí que tengo 2 talleres gratuitos. Uno de Ujú. ellos para ayudaros a crear
ese calendario de contenido actualizado y poner orden con una plantilla incluso que os doy para que la empecéis a utilizar y hagáis ese primer calendario. Y luego hay otro taller que se complementa muy bien para ayudarte a definir como tu estilo de contenido, estilo de vídeo, y muy relacionado con lo que hablábamos antes de no tienes que hacerlo todo, y también te guío en el proceso de simplificar un poco tu imagen o que la imagen que quieres proyectar, y en función de eso te doy ideas concretas de formatos o de estilos de vídeo que puedes empezar a usar. Todo eso está disponible en mi página web, que la podéis encontrar en patriciamarra.com, y os podéis suscribir de forma gratuita y podéis acceder a ello. Bueno, vamos a dejar los enlaces tanto a la página web como a los recursos que has mencionado para que se suscriban, y además a tus redes sociales, a la que has comentado en Instagram y en TikTok. Dejamos aquí el enlace. Sí, y de hecho, que se me olvidaba, también tengo podcast, que siempre se me olvida mencionarlo. También tengo podcast, así que si sois oyentes de podcast, mi podcast se llama Bría y Vende, y también cada lunes tengo un nuevo episodio hablando de un tema concreto, sobre todo sobre creación de contenido, estrategia y demás. Muy bien, pues también lo dejaremos aquí en las notas del programa. Yo creo que esto, si tuviéramos que poner esto dentro del mundo del email marketing, esto sería un excelente lead magnet para suscribirse, ¿eh? O sea, tanto al podcast como a los recursos que comentas, Patricia, porque somos muchos, como decía al principio, los que creamos contenido, pero la mayoría vamos, y aquí también me incluyo, porque yo en esto a veces soy muy gregario, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a probar esto, pero porque se lo he visto a otro, innovo lo justo. Y bueno, da gusto, ¿no? Hablar con gente como tú que realmente vais un pasito por delante. Es decir, que bueno, que también os dedicáis en cierta manera no solo a hablar de las tendencias existentes, sino a marcar cierta tendencia. Así que yo recomiendo que a cualquiera que esté escuchando esto, que se apunte que te siga en redes sociales, que se apunte a tu newsletter y que escuche tu podcast. Patricia, de verdad, muchísimas gracias. O sea que, vamos, ya es que yo me voy de aquí con mucha tarea. A mí un momento que digo, yo tengo que empezar a apuntar aquí, porque sí, me he puesto deberes. Seguramente gente de mi equipo dirá, no, por favor, Paco, más invitadas como esta, no, que luego nos toca trabajar más. Queda trabajo. Sí, pero realmente creo que merece la pena apostar por el contenido, que al final es un poco también la esencia de Internet, ¿no? Es decir, porque cuando entramos es para... La mayoría de las veces no entramos tanto para aportar como para recibir, ¿no? Y sin los creadores de contenido directamente esto no sería posible. Es decir, el contenido no es algo que va a desaparecer, pero bueno, sí tenemos que intentar que sea nuestro contenido el que se consuma. Y en esto hoy, Patricia, de verdad, estoy muy agradecido. Nos has ayudado muchísimo. Me alegro. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Tienes abiertas las puertas del podcast. Seguro que volveremos a encontrarnos, porque con esto de los contenidos hay mucho que contar. Y de verdad, mucha suerte, y que espero que compartamos mucha comunidad después de este episodio. Un abrazo. Perfecto. Muy gracias. Chao. Chao. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado, y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida, porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente, o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass, tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastar tu dinero en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar esos emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote. No solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing
listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!